¡Ahí están! ¡El del milimetro! Lo que acabamos de observar y escuchar podría confundirse fácilmente con un conflicto bélico en alguna región lejana del mundo. Sin embargo, esto ocurre en pleno corazón de México. La violencia armada, resultado del narcotráfico, no se toma descansos. Todos los días se reportan tiroteos y asesinatos debido a la constante lucha territorial entre los cárteles. Los elementos son siempre los mismos: armas de alto calibre, vehículos blindados y sicarios dispuestos a cualquier cosa para proteger los intereses de sus jefes. Queremos presentarte algunos de los enfrentamientos más impactantes registrados en los primeros meses de 2024. Aunque el año apenas comienza, ya nos ha dejado imágenes estremecedoras. Así que prepárate para un relato que te dejará sin aliento. Enero de 2024. Cártel del Golfo vs Cártel del Noreste. Durante el mes de enero, comenzaron a circular en redes sociales videos de un violento enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Las imágenes, filmadas en plena noche, son estremecedoras: una balacera prácticamente cuerpo a cuerpo, en la oscuridad, en un lugar alejado de las zonas urbanas. Los combatientes disparaban desde camionetas blindadas, pero estas no podían protegerlos completamente de los proyectiles calibre .50 utilizados en las ametralladoras pesadas y rifles de precisión. Este tipo de armamento es capaz de atravesar el metal de un vehículo como si fuera papel, dejando tras de sí un impacto devastador. El enfrentamiento, que parece sacado de una película de acción, ocurrió en el municipio de Doctor Cos, Nuevo León, cerca de los límites con Tamaulipas. Este lugar, estratégico para el trasiego de drogas, es una de las áreas más codiciadas por los grupos criminales, que no dudan en usar la violencia para obtener el control. La batalla nocturna. El video capturado por los mismos sicarios muestra un viaje terrorífico. Las camionetas avanzaban a toda velocidad mientras los ocupantes disparaban hacia sus enemigos. Aunque la visibilidad era casi nula debido a la oscuridad y la vegetación densa, las trayectorias iluminadas de los proyectiles dejaban un rastro en el aire, recordando escenas de guerras del siglo pasado. Finalmente, los dos bandos se encontraron cara a cara. Entre disparos, gritos y el fuego cruzado, un vehículo del Cártel del Noreste quedó completamente destruido, envuelto en llamas. Sus ocupantes, gravemente heridos o muertos, ya no respondían. A pesar de la victoria, los sicarios del Cártel del Golfo no celebraron de inmediato. Sabían que esto era solo un capítulo más de una guerra que lleva años. Una rivalidad histórica. La enemistad entre el Cártel del Golfo y sus antiguos aliados, los Zetas, que posteriormente se dividieron en varias células como el Cártel del Noreste, se remonta al menos al 2010. Desde entonces, los enfrentamientos por el control territorial han sido constantes. El Cártel del Noreste, conocido por su peligrosidad y bien armado, sigue siendo una de las principales amenazas en la región. Incluso creó una unidad especializada llamada la Tropa del Infierno, un grupo diseñado para eliminar competidores y tomar el control de zonas estratégicas. San Fernando. Otro enfrentamiento. En el mismo mes de enero, otra batalla se llevó a cabo en San Fernando, Tamaulipas, entre sicarios de los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Un video publicado en redes sociales muestra cómo los miembros de los Zetas emboscan a sus rivales con vehículos modificados conocidos como monstruos, diseñados para resistir impactos de armas ligeras y choques. Durante el enfrentamiento, los sicarios avanzaban a gran velocidad mientras disparaban contra un vehículo del Cártel del Golfo, que quedó completamente destruido. El fuego cerrado y los impactos de alto calibre no dejaron sobrevivientes. Para los Zetas Vieja Escuela, esto representó una victoria importante, ya que lograron eliminar a miembros del Grupo Escorpión, una de las fuerzas más temidas del Cártel del Golfo. Una guerra sin final. Estos episodios son solo una muestra de la brutalidad y los riesgos que implica el narcotráfico en México. Las disputas territoriales no solo afectan a los involucrados, sino que también representan un peligro constante para las comunidades cercanas. La lucha por el control de las rutas y los territorios sigue escribiendo capítulos sangrientos, con una intensidad que no parece disminuir. El Cártel del Golfo se vio obligado a formar una unidad especial para rastrear y eliminar a sus nuevos competidores.
Esta fuerza, conocida como el Grupo Escorpión, originalmente estuvo bajo las órdenes de uno de los líderes más emblemáticos de la región, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta. Aunque este capo fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010, su guardia personal sigue operando hasta el día de hoy. El Grupo Escorpión se caracteriza por su accionar extremadamente violento, pero también por su enfoque pragmático. No tienen reparo en aliarse con otras células, como los ciclones, cuando se trata de enfrentar enemigos comunes. En lo más alto de su lista de rivales se encuentran los descendientes de los Zetas, incluidos los que se hacen llamar Vieja Escuela. Estos enfrentamientos son particularmente intensos y sangrientos, ya que están cargados de rencores acumulados durante más de una década, explotando en enfrentamientos armados brutales. Un mensaje de advertencia. En una grabación difundida por el Grupo Escorpión, se observa cómo exhiben a vendedores y consumidores de drogas que consideran perjudiciales para su negocio. El mensaje es claro: no permitimos la venta de cristal ni fentanilo en nuestras fronteras. Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente, el Cártel del Golfo. La captura de la quena. Uno de los detonantes de los enfrentamientos recientes ocurrió a mediados de enero de 2024, cuando las autoridades de Tamaulipas capturaron a José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, una figura clave dentro del Grupo Escorpión. Su arresto, logrado gracias a sistemas de videovigilancia, tuvo lugar en Nuevo León, donde permanece detenido en espera de ser trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México. La ausencia de un líder como García Vilano dejó al grupo en una posición vulnerable, lo que dio pie a que organizaciones rivales intentaran aprovechar la situación para debilitarlos aún más. Pacto de silencio y repercusiones. En este ecosistema del narcotráfico, que está en constante cambio, las comunidades afectadas se ven atrapadas por un pacto de silencio. Según la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, no se presentaron denuncias relacionadas con restos humanos de los enfrentamientos ni reportes de muertes civiles. Este silencio es una estrategia de supervivencia, ya que hablar puede costar la vida. Desafortunadamente, este enfrentamiento no fue el único. A principios de 2024, un tiroteo en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo resultó en la muerte de un miembro de la Guardia Nacional y heridas graves a otro soldado. Este incidente, reportado cerca del kilómetro 26 antes de La Garita, fue interpretado como una advertencia para disuadir operativos de captura dirigidos al Grupo Escorpión. Operativos y hallazgos. Por otro lado, la Fiscalía de Nuevo León realizó operativos en propiedades vinculadas a La Quena en San Pedro Garza García y Santiago. Aunque se incautaron dosis de sustancias ilícitas, no se encontraron armas ni hubo más detenciones significativas. Un imperio del crimen organizado. Los nombres de capos y organizaciones que se repiten en estos enfrentamientos no son coincidencia. El narcotráfico en México ha creado un sistema profundamente interconectado, donde incluso las células más pequeñas tienen vínculos con cárteles históricos como el del Golfo, Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Estas redes hacen que el narcotráfico sea cada vez más complejo y difícil de desmantelar. El resultado de esta organización es un aumento en la violencia, como las balaceras descritas. Aunque no se reportaron muertes civiles en estos episodios, no significa que los enfrentamientos no hayan afectado a los comercios o puesto en riesgo la vida de personas inocentes. Un panorama sombrío. Desafortunadamente, la situación no parece dirigirse hacia una resolución pacífica. Al contrario, la violencia continúa escalando, dejando cada vez más sangre sobre el territorio mexicano. El Cártel del Golfo ha evolucionado continuamente para adaptarse a los retos impuestos por el narcotráfico en México. Una de sus decisiones estratégicas fue la creación de una unidad de élite conocida como el Grupo Escorpión, diseñada específicamente para enfrentar y eliminar a sus competidores más peligrosos. Esta unidad surgió bajo el liderazgo del legendario Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, un capo temido y respetado en la región. Aunque Tony Tormenta fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010, su legado persiste en el accionar de su guardia personal, que sigue operando como un brazo armado del cártel. El Grupo Escorpión, reconocido por su brutalidad y eficacia, también se caracteriza por su capacidad de adaptación.
Han demostrado no tener reparos en aliarse temporalmente con otras células, como los ciclones, siempre que esto les permita enfrentar enemigos comunes. Entre sus principales rivales figuran los descendientes del otrora poderoso cártel de los Zetas, especialmente facciones como los Zetas Vieja Escuela. Estas enemistades, que datan de más de una década, han acumulado un odio profundo que se manifiesta en enfrentamientos extremadamente violentos y sangrientos. La guerra contra el cristal y el fentanilo. El Grupo Escorpión ha dejado clara su postura respecto a ciertas drogas, como el cristal y el fentanilo, a través de mensajes intimidantes. En uno de los videos difundidos por ellos, se observa a supuestos vendedores y consumidores de estas sustancias siendo obligados a confesar su arrepentimiento, bajo la amenaza de represalias mortales. Su mensaje es contundente. No permitimos la venta de cristal ni fentanilo en nuestras fronteras. Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Esta posición refleja la preocupación del Cártel del Golfo por mantener su hegemonía en ciertos territorios, limitando la expansión de mercados que consideran perjudiciales para su estructura de negocio. Aunque pueda parecer una estrategia para limpiar su imagen, este tipo de acciones no deja de ser una muestra de su control absoluto sobre las comunidades donde operan. La captura de la quena y sus repercusiones. Uno de los eventos recientes que desestabilizó al Grupo Escorpión fue la captura de José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, una figura clave dentro del cártel. Este golpe se dio gracias a la identificación del capo mediante sistemas de videovigilancia en Nuevo León. Actualmente, La Quena se encuentra detenido a la espera de ser trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada. La ausencia de liderazgo ha dejado al grupo vulnerable, abriendo la puerta a que rivales intenten aprovechar el vacío de poder. Sin embargo, esta captura también desencadenó una serie de ataques, incluyendo un tiroteo en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida y otro resultó gravemente herido. Este tipo de incidentes son un recordatorio constante de cómo el crimen organizado reacciona de manera violenta ante las acciones de las fuerzas de seguridad. Pacto de silencio y el impacto en las comunidades. Las comunidades afectadas por estas dinámicas criminales viven bajo un pacto de silencio. Las personas que habitan estas zonas son rehenes del miedo. Cualquier intento de colaboración con las autoridades puede costarles la vida. Este control no solo se ejerce mediante la violencia, sino también a través de una red de intimidación que mantiene a las comunidades en un estado de sometimiento constante. A pesar de que las autoridades no reportan muertes civiles en muchos enfrentamientos, esto no significa que las comunidades no sufran. La destrucción de propiedades, el cierre de negocios y el riesgo constante de quedar atrapados en el fuego cruzado son realidades diarias para los habitantes de estas zonas. La complejidad del narcotráfico en México. El narcotráfico en México no es un fenómeno reciente, pero ha alcanzado niveles de organización alarmantes. Incluso las células más pequeñas tienen vínculos con los grandes cárteles, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esta red interconectada dificulta las acciones de las autoridades, ya que las organizaciones tienen una capacidad sorprendente para adaptarse y reorganizarse tras cada golpe. En este ecosistema, los conflictos entre cárteles como el del Golfo y sus rivales se convierten en una constante. Cada enfrentamiento, cada alianza temporal y cada balacera forma parte de una compleja lucha por el control territorial y económico, donde las vidas humanas son vistas como un costo colateral. El panorama actual del narcotráfico en México refleja una crisis multifacética que no solo involucra a los grupos criminales, sino también a las instituciones gubernamentales, las fuerzas de seguridad y las comunidades afectadas. La lucha contra el crimen organizado no se limita a enfrentamientos armados, también requiere atender las causas estructurales que permiten la proliferación de estos grupos, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Es evidente que los cárteles han perfeccionado su capacidad de operar como verdaderas empresas delictivas, con una organización que rivaliza con la de cualquier corporación. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder y control, hay un rastro de destrucción, miedo y pérdida que afecta tanto a los involucrados directamente como a la sociedad en su conjunto. La solución no será inmediata ni sencilla,
pero debe partir de un enfoque integral que combine la acción policial con estrategias de desarrollo social. Solo así será posible comenzar a desmantelar las estructuras que sostienen este oscuro fenómeno y, con el tiempo, devolver la paz a las comunidades que han sido escenario de esta larga y sangrienta guerra. Así concluye esta entrega. Si disfrutas este tipo de contenido, donde analizamos los tiroteos más impactantes del mundo criminal, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.